A continuación, hablemos de salud mental. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenos días. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. Como les habíamos mencionado la semana pasada, el día de hoy le vamos a dedicar a los trastornos vinculados a la alimentación. Básicamente dos principales, pero también vamos a mencionar algunos otros que someramente los mencionamos la semana pasada. Esto de la glotonería, que está vinculado, por ejemplo, a ciertos casos de retardo mental en donde el cerebro no señala que hay saciedad, y también en algunos tipos de demencia, ¿no? Hay alteraciones de la alimentación en el sentido de que el cerebro, por deterioro, daño o algún mal que ha sufrido, de carácter genético o de carácter posterior en una demencia, por ejemplo, no da información adecuada en relación a la saciedad, y esas personas comen en forma exagerada. También hay algo vinculado a la sed, a los líquidos, ¿no? La ingesta de líquidos, sí, se llama la potomanía, que algunos la vinculan con la fase maníaca del trastorno bipolar, en la cual la persona empieza a ingerir líquidos sin control, ingiere líquidos, y que esto inclusive tiene un riesgo vital, porque ya hay un cuadro que se llama una intoxicación hídrica, que es en esencia una alteración total de líquidos y electrolitos, y eso puede ser fatal para la persona. Entonces no hay un control de saciedad en cuanto a líquidos, los mecanismos renales no funcionan. Y esa es una señal maravillosa del organismo que dice: debe haber equilibrio, no se puede tomar demasiados líquidos y no se puede no tomar líquidos, es decir, las dos cosas son negativas para el organismo. Hay algunos, ahora que es común que tengamos teléfonos inteligentes que son bien inteligentes, y hay un montón de gente que manda una cantidad de informes y detallados estudios de las universidades de no sé dónde, que hay que tomar 10 vasos de agua al día, que tome 8 vasos en la mañana. No tiene sentido. Sea, tienen que hacerle caso al organismo. El organismo, ¿no? Te dice: necesito o no necesito este momento, o ya no estoy satisfecho, o me hace falta más. Justamente estas alteraciones se dan cuando ese control a través de nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, falla, que empiezan a darse este tipo de alteraciones, ¿no? Fallan los centros de saciedad en cuanto a comida, fallan los centros que regulan la sed, entonces uno sigue ingiriendo líquidos sin control. Entonces eso ya está en relación a trastornos. No creo que haya ni un máximo ni un mínimo de vasos de agua que se deba tomar al día. Es de acuerdo a la persona. Su mismo organismo le va a señalar cuánto de líquido necesita, y eso va a estar regulado porque existen mecanismos que tratan de mantener el equilibrio hidroelectrolítico que mencionábamos la semana pasada, que es la cantidad de aguas y electrolitos que existen en nuestras células, dentro de las células y fuera de las células. Ese equilibrio es el que demanda la cantidad de líquido que se necesita a través de la sed, o también nos dice: suficiente, ya no tomes más agua porque ya no es necesario. Un poco podríamos correlacionar esto con lo que hablábamos en los programas anteriores respecto al sueño. Cada persona duerme lo que su organismo necesita. No había ni 8, ni 6, ni 5, sino que cada persona pues tiene su propio horario y tiene su propia cantidad de sueño, normalmente. Igual es en la ingesta de alimentos y en la ingesta de líquidos, ¿no? Entonces ahora sí nos vamos a centrar en estas dos grandes entidades que se denominan trastornos de alimentación, que es la anorexia y la bulimia. La anorexia, como su nombre lo indica desde sus raíces, quiere decir sin hambre, lo cual es un término no cierto. Las anoréxicas, la anorexia, la pérdida del apetito, es un síntoma, por ejemplo, en las enfermedades como el cáncer. La gente pierde las ganas de comer, pierde el apetito.
Pero en el trastorno de alimentación denominada anorexia nerviosa, no es que hayan perdido el apetito, tienen apetito, sino que voluntariamente deciden no comer, o comer muchísimo menos de lo que su organismo realmente necesitaría. O empiezan a seleccionar mucho el tipo de comidas, ¿no? Tratando de seleccionar comidas que no engorden, entre comillas, que no les lleven a subir de peso. Sí, yo creo que esta definición es importante porque el trastorno en sí de la conducta alimentaria es la anorexia nerviosa, es de la que nos vamos a referir, la que tiene su cuadro clínico, sus complicaciones, su tratamiento. Pero la anorexia como síntoma, como falta de apetito, puede haber en múltiples circunstancias. Inclusive puede ser muy transitorio, ¿no? Con realidad tengo un problema que lo estoy tratando de resolver y no me da hambre, no quiero comer. Entonces, el síntoma es tengo anorexia en ese momento. Pero no es en sí la anorexia nerviosa, que es en sí la enfermedad tan en boga entre los adolescentes sobre todo, ¿no? Claro, y se convirtió en una verdadera epidemia a nivel mundial. Muchos señalan cosas tan poco creíbles, o tal vez sí, que las Barbies, que ya tienen 50 y pico de años, determinaron un tipo de estructura física, un patrón de físico muy delgado y muy largo. Y todas las sociedades y todas las edades a lo largo de la historia de la humanidad ha tratado de apegarse al modelo de belleza que impera en ese momento. Entonces, en la Edad Media, al parecer, las gorditas pues estaban en su apogeo. Y eso se ve en una enorme cantidad de obras de arte en las cuales las mujeres retratadas son más bien gordas, y la belleza en ese momento era ser gorda. El ser flaca era pésimo, no tenían el menor éxito con los señores, las mujeres. Y señalo esto de mujeres porque es muchísimo más frecuente este trastorno en mujeres que en hombres, en una proporción de 10-1 prácticamente. Y las mujeres sienten muchísimo más presión que los hombres, al parecer, por acercarse al patrón de belleza, al modelo de belleza que está siendo más aceptado. Sí, yo creo que es parte de los patrones culturales, como tú dices, y evidentemente las mujeres están bastante más pendientes de la moda en sí, y es una moda también de estructura corporal. Recordarás también que hay muchas historias y muchas noticias de que en las modelos les exigían cierta estructura corporal, un cierto peso mínimo, y hubo algunos casos exagerados de delgadez, ¿no? Y de anorexias en sí, que sin embargo hasta llevaron a complicaciones físicas de las mujeres que trabajaban de modelos. Claro, en muertes de modelos que estaban tan delgadas que se morían. Hay otro elemento. Entonces, este de las Barbies delgadas, flacas, largas, y que si se hiciera un estudio de proporciones, estarían por debajo del peso normal que deberían tener para la estatura. Un momento dado, en los años 60, también se puso de moda una modelo, Twiggy. Para los de más edad, como el doctor Gallegos o yo, nos recordaremos de esta modelo que era extremadamente flaca, y yo creo que no se le veía ni bien ni muy atractiva. Con el paso del tiempo, si es que uno busca fotos de la Twiggy en los años 60, es más gruesa de lo que uno esperaría verla, porque en ese momento el modelo no era tan delgado. Y entonces esta mujer como que producía un choque, decía, esa es flaca, reflaca. Pero ahora no le ves flaca, reflaca, porque el modelo ha ido cambiando hacia modelos de belleza más flacos, reflacos. No se le ve tanto. Que lastimosamente las adolescentes tratan de imitar, tratan de emular, tratan de obtener ese patrón de belleza. Y lastimosamente se topan con realidades como la raza, y se topan como realidades como en donde uno vive. Uno no puede tener esos cuerpos si es que vive a 2.800 metros del nivel del mar, porque va a necesitar un tórax un poco más amplio por la necesidad de oxígeno.
En fin, hay factores de carácter biológico que impedirían ese ideal languidísimo del patrón de belleza que ahora se le representa la belleza, ¿no? Inclusive hay un condicionamiento genético, no solo de la raza, sino de la estructura familiar en sí, el tipo de alimentación, la estructura cultural, como tú dices, los cambios ambientales, es decir, todo eso está condicionado. Entonces sí, hay personas que lo aceptan y se manejan dentro de esos cánones, dentro de esos límites establecidos, pero hay personas que son justamente las que tienen este tipo de trastornos, que más bien salen de eso, ¿no? Ahora, el programa no quiere transmitir de engórdense nomás, o sea, sean gordas y sean felices, no, en absoluto. A mí me parece que con el paso del tiempo se ha ido depurando incluso el interés de la gente por alimentarse mejor, por comer comidas más sanas, por hacer una dieta adecuada, por hacer ejercicio. Ya en la mentalidad de los jóvenes, el hacer ejercicio y el cuidarse en la dieta, yo creo que son elementos positivos. En algunos casos, estos elementos positivos se convierten en un trastorno. Y las personas que sufren este trastorno caen dentro de un abanico de posibilidades de una enfermedad que se llama trastorno obsesivo compulsivo, porque la anorexia cae dentro de lo obsesivo, porque se trata de tener una imagen o un peso de tal magnitud y lo tratan de conseguir y la parte compulsiva es compulsivamente negar alimentos que le podrían impedir llegar a ese objetivo, no comer nada que podría engordarles, ser absolutamente minuciosos en las cantidades que comen. Yo creo que cuentan los granos de arroz que se podrían permitir. Son unas conductas, unos patrones de conducta exagerados que ya es un trastorno. Lo otro, mantenerse bien, querer ser delgado, hacer ejercicio, tener una dieta sana, es parte del momento en el que vivimos, en donde los patrones de belleza, como decíamos al comienzo, han ido moviéndose hacia ser delgado. Y no solo los patrones de belleza, sino también lo que llamamos estilos de vida saludables, ¿no? Entonces todo eso hace mucho hincapié en el tipo de alimentación, en la forma de alimentación. Ahora, tampoco vayamos a pensar que todo flaco es anoréxico, toda flaca es anoréxica, ¿no? Por eso mismo se han establecido ciertos parámetros, ciertos lineamientos para poder arribar con un poco más de facilidad a un diagnóstico. Entonces, algunos dicen, por ejemplo, una pérdida o un peso corporal menor al 15%, una pérdida menor al 15% del peso ideal. Entonces, ¿cuál es el peso ideal? Según peso y talla de la persona. Y si tiene un 15% menos de eso, ya tendría uno de los factores de riesgo, uno de los criterios para decir que puede estar sometida a este trastorno. Conductas repetitivas de evitar comidas que teóricamente engordan, saltarse comidas, periodos de ayuno, como tú decías, comer muy minuciosamente hasta contando lo que se está comiendo en porciones muy pequeñas, demorándose mucho en la masticación, demorándose mucho en la ingesta, pues esto va configurando ya este cuadro, ¿no? Bien, vamos a continuar con las características de estos dos trastornos, la anorexia y la bulimia, después de unos anuncios. Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes descuidar. Mami, es todo otra estará cosa, bien, de otra veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que Adiós, les vaya mami. bien y que se diviertan. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una.
Bienvenidos nuevamente. Estamos tratando el tema de anorexia y bulimia como trastornos de la alimentación. Habíamos señalado que el término no es el adecuado. Anorexia quiere decir sin hambre, sin apetito. Y las anoréxicas, en el trastorno de anorexia nerviosa, no es que no tengan apetito, sino controlan su ingesta de alimentos de tal manera que van perdiendo peso hasta tener pues pesos muy por debajo de lo que es saludable. Uno de los criterios que se mencionó es justamente que tienen alrededor de 15% menos del peso que deberían tener para su talla y para su edad. Esto señala pues que el organismo está sometido a un estrés adicional. Las chicas que tienen anorexia incluso llegan a perder sus caracteres sexuales secundarios, se van achicando marcadamente sus senos, pierden el vello púbico y también pierden la menstruación. Se comportan prácticamente como menopáusicas a los 16 o 17 años. No tienen menstruaciones, se ha caído el vello, tienen osteoporosis o osteopenia. Es decir, el organismo es tan sabio para mantenerse en vida que empieza a comerse a sí mismo. Se come el músculo, se comen los huesos, se comen los dientes, se come el pelo para poder seguir funcionando a pesar de la poca ingesta de alimentos que la persona que padece el trastorno le está ofreciendo. Entonces hay un deterioro brutal de todo el organismo. Así es. Y desde el punto de vista psíquico también, al parecer, dicen, la alteración básica de estas personas es una alteración de lo que llamamos nuestro esquema corporal. Todos tenemos una idea de cómo somos físicamente, inclusive uno puede cerrar los ojos y describirse como uno es, como nos estamos viendo. Entonces, estas personas como que tendrían alterado este esquema corporal y siempre se estarían viendo gordas. O sea, no es que se ven, no es que están gordas, sino que se sienten, se consideran que están siempre excedidas de peso y por eso recurren a todas estas maniobras que ya hemos mencionado para alimentarse menos y para ir bajando de peso. Y lo que tú habías mencionado en un principio, no es que les falte el apetito, sino que lo controlan. Y muchas veces inclusive usan sustancias para disminuir el apetito, ¿no? Sustancias para que les quite el hambre, estimulantes que hagan esa función de disminuir el apetito para no ingerir todo lo que necesitan en el día. Y claro, las complicaciones hormonales son las que tú has mencionado. Toda esa pérdida de caracteres sexuales secundarios, falta de menstruación, alteraciones en la calcificación de los huesos, y es algo que puede tornarse en un proceso físico, una enfermedad física muy seria, ¿no? Y que podría llevarles a la muerte, es decir, ese camino lleva a la muerte en un porcentaje de chicas que padecen este trastorno. El trastorno en sí, como decíamos en la porción anterior de este programa, tiene que ver con una obsesión en relación a peso y talla. Y ese peso y talla se convierte en un objetivo. Entonces voy a bajarme hasta 100 libras. Y cuando llegan a 100 libras dicen, bueno, 5 más, 95, y después 90. Y a pesar de estar casi en hueso y pellejo, como decía mi abuelita, el hueso y pellejo sigue viéndose gorda. La distorsión de la imagen corporal es tan terrible que siguen sintiendo que tienen demasiada panza, que están nalgonas, que están piernonas. Esas son partes del cuerpo que las anoréxicas ponen especial énfasis, y su distorsión de imagen corporal es impresionante porque siguen sintiéndose más gordas de lo que quisieran estar. Claro, eso parece ser, como decíamos, la alteración básica desde el punto de vista psíquico, ¿no? Entonces les lleva a todos esos comportamientos, a comer, a no comer, a hacer ejercicio, a tomar sustancias que disminuyen el apetito, y mientras más bajan, más gordas se ven. Tienen esa distorsión. Porque el cerebro no está funcionando bien con la poca alimentación que tienen, ¿no? Y el otro elemento, el otro trastorno es la bulimia, en la cual pues hay también cambios en la conducta alimentaria de la persona. Se dan ciertos atracones de comida, por así decirlo, comen vorazmente gran cantidad, sobre todo muchas veces de hidratos de carbono, de azúcares, que evidentemente les llevan a engordar. Pero para compensar eso vienen enseguida las conductas que se llaman compensatorias, que es
entran en gran ansiedad por todo lo que han comido, muchas veces se producen vómitos, hacen ejercicio exagerado, toman laxantes para compensar un poco eso, ¿no? Entonces hay ciertas oscilaciones de peso. Entonces no se llega a los extremos de delgadez de la anorexia, pero es esta conducta que en cambio lleva a otro tipo de alteraciones por los vómitos autoinducidos, por ejemplo, que es una cosa importante, una conducta muy repetitiva, muy común en las personas con bulimia nerviosa. En algunos casos se da la combinación, es decir, puede haber anoréxicas con bulimia, que sería un caso incluso más grave. Las bulímicas, como decía el doctor Gallegos, no tienen el peso tan bajo, ¿sí? Yo creo que tendrían un peso normal, pero para mantenerse en ese peso normal han hecho una enorme cantidad de cosas. Se ha mencionado el vómito, y el vómito tiene un perjuicio enorme, especialmente a nivel del esófago, y en un momento dado puede producir varices esofágicas, alteraciones del equilibrio de los electrolitos, porque se están perdiendo electrolitos que a través del vómito, la acidez del estómago continuamente, frecuentemente, llegando a la boca y produciéndose el vómito, les va dañando los dientes, se va perdiendo el esmalte de los dientes. Entonces hay una serie de alteraciones dependientes de la conducta, esta de comer en forma exagerada, comen grandes cantidades de forma exagerada y después vomitan para mantenerse en el peso. Esto les genera muchísima culpa, tanto al comer como al vomitar. Entonces es un tipo de persona que está sufriendo permanentemente. Muchas también exageran el ejercicio, entonces se meten a hacer ejercicio en forma exagerada con tal de gastar las calorías que ingirieron en forma exagerada. Entonces es todo un patrón de conducta muy complejo. Utilizan diuréticos, utilizan laxantes, utilizan medicamentos que les ayudaría a vomitar más rápidamente, es decir, hay una serie de conductas complejas incluso para mantener ese peso que consideran ideal. Y no lo logran, porque siempre, no es que todos los días tienen atracones, pero al menos lo tienen 2 a 3 veces por semana y viene nuevamente todo el vómito, toda la toma de sustancias, todo el ejercicio exagerado. Entonces ese peso siempre está sujeto a variaciones, ¿no? Y como tú decías, puede hasta tener cierto peso normal, no estar ni muy flaca ni muy gorda, pero es de la esencia del trastorno es de ese atracón de comida que hace que después se desencadenen todo este tipo de conductas. Como ustedes ven, tanto la anorexia como la bulimia son trastornos muy complejos, y al ser tan complejos, el abordaje terapéutico de estos es también complejo. Necesitamos la participación de médicos generales, un internista que se haga cargo de la parte nutricional, de la parte del organismo que está siendo tan alterado por este trastorno. Necesitamos la participación del psiquiatra porque es un trastorno psiquiátrico. Este es un trastorno psiquiátrico que tiene que ser abordado por el psiquiatra y manejarse con medicamentos que podrían ser de ayuda en este tipo de casos. Se tiene que tener un equipo en el cual esté incluido un psicólogo o psicóloga que aborde la parte psicológica individual de la persona que lo padece y familiar, porque la disrupción familiar con este tipo de trastornos es brutal. El tener una hija que no quiere comer y que le vemos que está haciéndose cada vez más delgada y más delgada y más delgada, y a pesar de eso no come, o come 3 cositas o come lechugas y nada más, pues destruye muchísimas veces esa comunión familiar que decíamos que era tan importante desde el punto de vista social y familiar. La hora de la comida es la hora de participar de cosas agradables dentro de la mesa, pero es desagradable tener a alguien que no come y padece un trastorno de estos. Entonces también una psicólogo o psicóloga que participe desde el punto de vista individual y de familia es importantísimo. Incluso dentistas, porque habíamos mencionado de que hay un deterioro del esmalte dental. Del esmalte dental. Es decir, es todo un equipo
para un trastorno que es extremadamente complejo. Y no sé si solo mi opinión, pero yo creo que son de difícil solución y de un pronóstico no muy alentador. Lamentablemente, pues sí, generalmente uno se ve a estos pacientes cuando están ya llegando a crisis, y por más que intervenga todo el equipo que tú has mencionado, que es absolutamente lo que debe hacerse, pues los resultados no son tan fáciles de lograr, ¿no? No, De mantener. son trastornos de difícil tratamiento y que hay que ponerle atención desde el punto de vista de distintos ángulos. Es decir, no hay un solo ángulo de decir, este es el tratamiento para este trastorno. Son multifacéticas las aproximaciones para que se pueda tener un éxito en un buen porcentaje de casos. En algunos casos no se logra tener éxito y es un fracaso terapéutico que es difícil de manejar incluso para el mismo equipo terapéutico, ¿no? Así es, y son tratamientos largos, inclusive cuando salen de la crisis, cuando han ganado peso, cuando han controlado su compulsión de comer, necesitan evidentemente seguir en tratamiento, seguir apoyo a largo tiempo, ¿no? Entonces eso también es una de las complicaciones que hace difícil y que hace que el pronóstico, como lo mencionaba hace un momento, no sea precisamente muy optimista. Ahora, para esto hay en muchas partes centros especializados en donde el equipo está ubicado en un solo lugar. En otras partes el equipo puede estar repartido en varios lugares, pero trabajar en forma de equipo en beneficio del paciente y de la familia. El hecho de que sea un equipo es el que facilita el intercambio de información y tener un objetivo común, que es la salud de los pacientes, porque las chicas estas o los chicos estos, porque también hay anoréxicos varones, le ven al equipo y a las personas como enemigos. Estos lo que quieren es engordarme, y si hay algo a lo que tienen terror es engordarse, y algo a lo que tienen fobia es a la comida, es decir, es una desproporción de la reacción ante cierto tipo de alimentos como el aceite, las grasas, hidratos de carbono. Entonces la alimentación es realmente mala de las personas que padecen este trastorno, ¿no? Sí, los bulímicos también es desequilibrada porque prefieren los hidratos de carbono, los dulces, grasas también, pero tampoco es que tienen una dieta muy equilibrada. Y así fuera equilibrada con el atracón que se dan, pues rompen cualquier equilibrio. Bien, con esto creo que hemos logrado terminar el tema de anorexia, bulimia, trastornos de la alimentación, y les esperamos la próxima semana para continuar con otro tema. Hasta la próxima semana, buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.